un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos aquí? Empezando en punto nuestro programa. Son las 11:59. Empezamos muy bien. Y bueno, como usted ya lo sabe, hoy es Día del Niño. Muchas felicidades a todos los chamacos y chamacas que nos escuchan. Qué divertido es ser niño. Y también para los adultos que nos escuchan. Pues todos fuimos niños alguna vez. Y creo que es muy importante recordar cuando éramos niños porque pasaban cosas tan mágicas. Y es una época en la que nos damos cuenta que lo más valioso de la vida es gratis. Y también para todos los que somos adultos, pues pensar también a veces con esa inocencia de cuando uno es niño, pensar que las cosas se pueden hacer, que las cosas pues son fáciles, que solo requieren un poco de imaginación, que todo es posible y que todos pues tengamos un poquito de ese niño, incluso ya cuando seamos grandes. Hoy, pues como todos los días, me acompaña mi amigo y compañero Héctor Uriel aquí en el 1440 de AM. También nos están escuchando en la Universidad Vasco de Quiroga, allá en Morelia. Saludos también por allá. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de algo a lo que nadie es ajeno, que es el tema de la corrupción. Muchos podrían decir, sí, seguramente vamos a hablar de los políticos nada más. Pues no. En este baile se necesitan 2 personas mínimo y vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en México en relación a la corrupción, qué diagnóstico se tiene, qué se está haciendo para acabar con este cáncer y pues cómo va el Sistema Nacional Anticorrupción. Le explicaremos un poquito más sobre esto más adelante. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Moni, muy bien. Contento de estar festejando este Día del Niño. Aunque ya no somos niños, todavía festejamos en alguna parte, ¿no? Bueno, pero los que llevamos un niño adentro. Pero bueno, a unos se les nota mucho, ¿no? A algunos se nos nota mucho el niño que llevamos dentro, a otros no tanto. Pero bueno, en general muy bien, Moni, muy contento. Un buen tema el que tenemos hoy, ¿no? Vamos a platicar sobre este asunto de corrupción. Leí en la semana un tuit, decía, gracias a la mezquinidad de los senadores del PRI y el Partido Verde, no se podrán autorizar las leyes secundarias. Decía el diputado Rodríguez, el entonces diputado, algún momento diputado Rodríguez Oval. Y es que este asunto del Sistema Nacional Anticorrupción requiere y necesita que nos estemos metiendo a apoyar y trabajar en él, pero parece ser que el tema se pasó de noche y de pronto nos madrugan con que no se aprueba y pues tenemos aquí también este asunto de la ley de 3 de 3 que nos está apoyando o que está impulsando este mismo tema para combatir la corrupción. Pero bueno, Moni, pues en realidad creo que hoy tendremos un tema interesantísimo y pues vamos entrándole, ¿no? Sí, está, como tú dices, sabroso el tema, está ahorita en su mero mole el asunto, porque como bien lo dices, se pasó para un periodo extraordinario el análisis de esta iniciativa, que es todo las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero si te parece, Héctor, pues vamos a desmenuzar un poquito más este tema de la corrupción. Y para eso tenemos un gran invitado, nos acompaña Raimundo Molina. Él es coordinador de Relaciones Públicas del INDOSOC. El INDOSOC es el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana. Bienvenido, Raimundo, gracias por acompañarnos. Gracias porque pues vamos a platicar de este tema sabroso que nadie le es ajeno. Pues muchas gracias por invitarnos ante esta realidad que está viviendo el país. México necesita cambiar por sus 55 millones de pobres, por sus 11.5 millones en extrema pobreza. Esta realidad es parte fundamental de la corrupción, independientemente de colores políticos, pero sí un sistema corrupto. Quienes elaboraron la ley 3 de 3 expresan de que el enramado jurídico amarra las manos para la persecución del delito. Sabemos casos de corrupción
nombres, apellidos, circunstancias, pero simple y sencillamente no hay forma como sancionarlos y pues México sigue en esta situación. Raimundo, si nos podemos ir un poquito más atrás. La corrupción en sí es algo que no es exclusivo de México, que se da en todos los países, en unos más que en otros, pero parece que en México llegó para quedarse. Está la corrupción muy cómoda en este país porque no hay mayores exigencias de parte de nadie. Pero esta corrupción, esta tendencia que tiene el ser humano, ¿de dónde salió? ¿Quién parió a la corrupción? Hace 2 meses que vino el Papa a México, en su primer mensaje que hizo en Palacio Nacional. Esto va en relación a tu pregunta. Uh-huh. Mencionó más o menos, cuando solamente se busca el interés personal, pues simple y sencillamente se pasa entonces por el interés de todos los demás. Y esto genera, lo mencionó el Papa, en primer lugar la corrupción, la injusticia, la trata de blancas, el narcotráfico y todos estos males. Entonces, precisamente Mario Jorge Bergoglio, incluso antes de ser obispo, en 1991, hizo un documento muy interesante que se llama Corrupción y Pecado. Y, por un lado, la corrupción es parte de la naturaleza del hombre. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, es parte de la naturaleza caída del hombre, su inclinación hacia el mal. Primero yo, después yo y al final yo. ¿Qué es lo que hizo que Caín matara a Abel? La envidia, la soberbia, etc. Entonces, esa envidia y esa soberbia y pensar en uno mismo hace que actúe atentando contra los demás, obteniendo solamente beneficios para mí. Ahí está la naturaleza de la corrupción humana que ha existido, que existe y que existirá. Pero hoy, quienes han elaborado la ley 3 de 3 pusieron una frase muy interesante. La corrupción no se crea ni se destruye, solo se controla. Y se podrá controlar con leyes que se apliquen. Si no hay una fundamentación o una situación jurídica para que se sancione al delincuente, para que se investigue el delito, pues simple y sencillamente todo se moverá para que todo siga igual. Raimundo, estoy revisando justamente esta frase de la que hablas del discurso del Papa cuando se presenta en Palacio Nacional. Dice: la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Efectivamente, el Papa relaciona todos estos problemas que vivimos en México, no los menciona de manera genérica por coincidencia, señala con mucha claridad cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos en este país, pero además nos da una razón, y es esta búsqueda del bien personal por encima del bien común. Ahí es donde parece estar el origen de la corrupción. Sin embargo, los efectos de la corrupción son muchos y muy amplios, y parece ser, o dicen algunos, que son justamente la razón por la cual México se frenará o frenará su desarrollo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿La corrupción es ese elemento que puede impedir que nosotros como nación podamos desarrollarnos? Totalmente de acuerdo. En primer lugar, la función de todo servidor público, y hablamos de servidor público electo, o incluso designado, pero ya en los mandos principales, para la toma de posesión, hacen un juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. Claro. Y la ley y toda democracia va en función del bien común. Si no se cumple la ley, si no se busca el bien común, también lo dijo el Papa aquí en México, el bien común pareciese que hoy no goza de buen mercado. No goza de buen mercado. Lo mencionó en forma genérica.
pero estaba hablando a México y a los mexicanos. Y en este caso, quienes violan la ley o los primeros en cumplir la ley tienen que ser los funcionarios y los servidores públicos. Si ellos no la cumplen, entonces están generando un ambiente para que todos los demás no la cumplan. Regresando a quienes elaboraron otra vez la ley 3 de 3, una de las cosas que se están atacando detrás de toda esta propuesta integral, completa, es atacar las relaciones o todas las redes de interés que existen desde los municipios, los estados, la federación. Concluyo, la autoridad pública está para el servicio de la sociedad. Y si no cumple la ley, está generando un ambiente, voy a utilizar un término, de delincuencia organizada. Porque no es posible que hoy siga existiendo en el año 2016 el diezmo en muchísimos actos de la administración pública. El diezmo si nos va bien, ¿no? Porque ya va en el 30% y el 40%. Voy a... un amigo economista en los 70s hizo en su tesis de doctoral o de maestría. Hizo una revisión, por ejemplo, de cuánto llegaba realmente a la sociedad de lo que era la CONASUPO. En esa tesis de maestría o doctoral, descubrió que solamente el 12% llegaba a la sociedad. El 88% quedaba en el camino o en la burocracia. Entonces, este país, que de una u otra forma, la corrupción es algo histórico, mas no es de naturaleza del mexicano. Por supuesto. Porque hay países que, viviendo en estas circunstancias, han salido adelante. Lo que se necesita es que realmente México sea un país de leyes. Hace 70, 80 años, 80, 90 años, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Claro. Es parte de nuestro sistema político mexicano. No es parte del mexicano, es parte del sistema. Y esta ley 3 de 3, que hoy pasa a ser 7 de 7, porque a fin de cuentas lo que trabó el que no se discutiese, se votase, y está en la congeladora en este momento, es porque proponían 5 de 7. Pero está muy bien pensado por los técnicos, los intelectuales que elaboraron la ley 3 de 3, porque esto allana el camino para que México sea un país de legalidad y se supere todas estas injusticias. Raimundo, como tú bien lo has dicho, en México, desgraciadamente, hemos vivido al lado de la corrupción. Se criticó mucho la frase de que es algo cultural la corrupción en México. Por ahí lo han dicho varias personas que es algo cultural en México, la corrupción. Vemos que se da a todos los niveles. Obviamente los casos más llamativos pues son los que se dan en las más altas esferas, ¿no? De presidentes, de gobernadores, con casas enormes, con casi que aviones, y que de la noche a la mañana se hacen ricos. Pero ciertamente, hasta el que va manejando en su coche y se topa con el policía de tránsito que le quiere dar 100 pesos, como Lady 100 pesos. Como Lady 100 pesos. O para abrir, aunque sea el negocio más chiquito, que necesita uno muchos permisos, o incluso poner un puestito en la calle, o sea, a todos los niveles llega la corrupción. Realmente es algo cultural en México, la corrupción. ¿Es posible llegar a solucionar esto? Sí es posible. En el ámbito de la corrupción o de las políticas públicas, hay una frase coloquial que dice que las escaleras se barren de arriba para abajo. Luego los políticos quieren barrer solamente el primero y segundo escalón, pero del tercero para arriba, nada. Que son los que pagan el pato, por lo general, cuando pasa algo. Así es, y forzosamente
la escalera tiene que barrerse de arriba para abajo. En el ámbito de la corrupción, en el ámbito de la legalidad o ilegalidad, si no se barre de arriba para abajo, en vano se barrerá la primera, segunda, tercera, cuarta, los escalones subsiguientes al último. ¿Por qué? Porque si no se toca la cabeza, y en este caso no me refiero a personas, sino de arriba para abajo, el último escalón siempre va a estar chorreando, valga la expresión, a todos los demás. Y la corrupción en México, no como cultura, sino como sistema político mexicano. Y algunos podrán o podremos quejarnos de lo que sucedió en la Revolución, en el siglo XIX o en la Conquista. La corrupción o la avaricia del ser humano es permanente. Mientras existe el ser humano va a existir estos problemas, pero pueden ser controlados. Hoy, a los mexicanos del siglo XXI, nos corresponde dar un paso adelante y que eso quede como parte de la historia. Sí es posible. Independientemente, por ejemplo, se menciona que Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los países más pobres. No sé, corrupción, pues, y hay en todos lados, insistimos, pero era uno de los países más pobres. Y hoy los países nórdicos, por su entramado jurídico, pues simple y sencillamente, la ley se cumple. Nos guste o no también cuál es el comentario que se dice de los mexicanos que pasan mojados a Estados Unidos. Allá no tiran basura, no se pasan el alto, etcétera, etcétera, etcétera. No toman en la vía pública, no toman manejando, etcétera. Cuando regresan a México, continuamos con las mismas actitudes. ¿Por qué razón? Porque allá se sabe que a cualquier funcionario público, a cualquier hijo de presidente, gobernador, cualquier persona famosa, viola la ley tan solo de tránsito y se le sanciona igual que a cualquier otro ciudadano. En México eso no existe. ¿Dónde están hoy los porquis? La autoridad, ¿por qué no? Si detienen a muchos en forma preventiva, ¿por qué no detuvieron a los porquis? Se allanó el camino, pues para que se fueran. Y así como están los porquis, hay, me atrevería a decir, cientos de casos o miles por el cual hoy México padece todos estos males. Pareciese que me salgo del tema. El IMDOSOC y la Asociación Civil Juntos por México, ayer, viernes y el miércoles, entregamos a los 128 senadores y a los 500 diputados un pequeño folleto de Mario Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, que hizo en 1991. Y platico el caso. En Catamarca, que es un pequeño poblado de Argentina, a 300, 400 kilómetros de Buenos Aires, es una pequeña población. Unas jóvenes preparatorianas, para celebrar el término de su preparatoria, organizaron una fiesta para recabar fondos. A una de estas muchachas se la llevan, la violan y la matan. ¿Quién fue el asesino o quiénes fueron los asesinos? La cabeza de este grupo era uno de los porquis, oye, de México, un hijo de diputado. ¿Quién era este diputado? Eran los caciques de la región durante todo el siglo XX. Cuando al diputado le preguntan, oiga, que su hijo es el posible asesino, en forma cínica dice, si mi hijo hubiera sido el asesino, ni siquiera el cuerpo hubiesen encontrado. ¿Qué generó esta declaración? Pues que toda la sociedad se le fuera encima. Pero ya las compañeras de esta muchacha víctima ya estaban organizadas. Empezaron a hacer manifestaciones silenciosas, 1990, manifestaciones silenciosas. Otro de los cómplices era el hijo del encargado de la policía en la región. Se menciona que lavaron todo el escenario de los hechos, lo modificaron, pues negaban. Caso no idéntico, muy semejante a los de los porquis.
Aquí no hubo asesinato. El caso se tuvo que repetir 4 o 5 años después por toda la suciedad que se había generado. Las jóvenes hablaron con la directora, era una escuela católica de una religiosa. La religiosa dijo sí, pero bueno, que sean marchas silenciosas para controlar, etcétera, etcétera. Se generó un problema nacional que estuvo en la prensa de Argentina cerca de 8 años. Se nombró a un fiscal especial, cayeron fiscales, cayó el gobernador, etcétera, etcétera. 7, 8 años después son castigados, incluso acaban ya de salir de la cárcel hace unos 2, 3 años, son castigados. Se le conoce como el caso de María Soledad. Pero a fin de cuentas, se llegó a la verdad, se castigó, cayeron los caciques, etcétera. Desgraciadamente, en México, hoy estamos todavía muy lejos de una cultura de la legalidad. Cuando el Poder Judicial, que es el encargado de sancionar la violación a la ley, no cumple con su función, es lo que sucede hoy en México. De 100 delitos, ¿cuántos se denuncian? 1 o 2. De 100 delitos que se denuncian, ¿cuántos llegan a buen término? También 2 o 3. Veamos de que es una cadena inmensa que México necesita vivir la cultura de la legalidad. No está en nuestra propia naturaleza como país, está en el sistema que debe de cambiar. Y al hablar del sistema que debe de cambiar, no nos referimos a un PRI, porque a veces donde gobierna el PRD, donde gobierna el PAN, donde gobierna Morena, donde gobierna el Partido Verde, sucede exactamente lo mismo. Es el sistema político el que debe de cambiar. Y precisamente aquí entra lo importante. En este ejercicio, en esta experiencia que se acaba de suscitar hoy, con la participación de la ciudadanía en general con sus 634,000 firmas, pero también en ciudadanos, en intelectuales, en académicos, que son los que están en Transparencia Internacional, académicos que están en el CIDE, académicos e intelectuales que están en la Fundación Manuel Espinosa Iglesias, en México Evalúa, en IMDOSOC, en Juntos por México, varias universidades, rectores de universidades, que hicieron un llamado público a través de las redes sociales a que la comunidad firmase la Ley 3 de 3. Este ejercicio de participación ciudadana refleja una madurez y una necesidad de una democracia participativa. Diputados y senadores mencionaron que algunos no sabían ni qué hacer, porque a fin de cuentas la ciudadanía se había metido a la Casa del Pueblo. A la Casa del Pueblo, Senado particularmente, donde simple y sencillamente, lo que dijo también el Papa en uno de los mensajes, se lo dijo a los obispos, pero entendámoslos para todos los mexicanos, no negocien por debajo de la mesa. Y en este país, una cultura de la legalidad y en las políticas públicas, nada por debajo de la mesa. Qué importante es esto que mencionas, Raimundo, de nada por debajo de la mesa y la relación que haces entre la corrupción y el sistema político. Me parece buenísima esta reflexión que nos llevas de que el sistema político va más allá de un partido o de 2 partidos. Cuando nosotros respetamos o seguimos las reglas del viejo sistema, bueno, del viejo y vigente sistema, nos damos cuenta que nuestro país no progresa independientemente de quién tenga el poder. Por eso es que la transición en México no ha podido completarse de la manera que esperaríamos solamente con la alternancia. La transición efectiva se logrará hasta que logremos transformar a profundidad el sistema político. Yo creo que valdrá la pena que en el siguiente corte, Moni, Raimundo, profundicemos en todos estos cambios, profundicemos en esto que ha hecho la sociedad, estas 634,000 firmas de las cuales nos hablas, esta idea, esta iniciativa 3 de 3 en la cual nos debemos involucrar el resto de los mexicanos y también pensar en cuáles serían los siguientes pasos que tenemos que dar para efectivamente transformar este sistema político que por donde le vemos parece blindado por todos lados, justamente porque en el centro, en su corazón, está la corrupción. Moni. Así es, Héctor, como bien dices, no quieren ceder, pero afortunadamente ya hay mucha presión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y yo creo que vamos avanzando. Fíjate que
combatir la corrupción va a ser un camino bastante largo. Creo que apenas estamos llegando a la etapa en que ya hay un diagnóstico. Antes se negaba, aquí no pasa nada. Hay un diagnóstico, ya hay casi una receta con las indicaciones para aminorar este mal que tenemos. Falta que los senadores se pongan de acuerdo, se publique, pero creo que ya llevamos al menos un diagnóstico y ya estamos buscando soluciones, que va a costar trabajo y va a ser de largo plazo, efectivamente. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo, estamos en el teléfono 1035-0043. Si usted nos quiere hacer algún comentario, si usted ha tenido pues alguna anécdota o experiencia con alguna autoridad donde pues le hayan dicho esto no avanza si no hay dinero, pues pues compártanos su experiencia. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando sobre este tema tan interesante que es la corrupción. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Cuando viajas en ADO-GL, disfrutas de la comodidad de poder escoger entre 40 asientos inteligentes que se amoldan a tu cuerpo. 5 pantallas de alta definición con audio individual, 5 canales de música que podrás disfrutar mientras tomas una de las bebidas que te ofrecemos al subir. Entre los asientos podrás encontrar conexiones eléctricas para que tus aparatos no se queden sin energía. Todos nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado que cambia cada 2 minutos, manteniendo el interior siempre limpio y fresco. Al final del pasillo podrás encontrar baños independientes para hombres y mujeres con cambiador para bebé. En tu siguiente viaje, atrévete a probar la comodidad que te ofrece ADO-GL. Ya estamos de regreso a Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Pues ya estamos de vuelta aquí en Es tu Derecho. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. Les recuerdo las vías de contacto. Estamos en Facebook en Es tu Derecho Radio, en Twitter @EsTuDerechoCMDH, igual en internet www.comexdh.org.mx, y aquí en el estudio, como ya le había dicho, estamos en el 1035-0043 y estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. No sé, Raimundo, si a nuestro auditorio le podías explicar un poquito qué fue este Sistema Nacional Anticorrupción, en qué etapa de consolidación se encuentra. Sabemos que es toda una estructura normativa, pero ¿en qué consiste? Primero, el Sistema Nacional Anticorrupción fue una propuesta que hicieron varios candidatos, incluso a la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto y los demás candidatos, Josefina Vázquez y varios de ellos, ante la presión de la ciudadanía y ante el grave problema de la corrupción sentido, pues era una de sus propuestas. Independientemente, tuvieron para que pasar prácticamente 3 años de este sexenio para que se metiera a principios del 2015 la propuesta formal del Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó un cambio a la Constitución. Hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción es parte de la Constitución mexicana. Se aprobó a mediados de mayo, prácticamente hace un año, y al aprobar esta reforma constitucional, se menciona que hay un año, a fines de mayo del 2016, para que existan las leyes secundarias. Aquí son varias leyes las que hay que modificar. Incluso las resistencias que existieron hace un año para que se diera o se aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción también fueron muchas. Una de las luchas que dio la ciudadanía y particularmente estas instituciones, Transparencia Internacional, el CIDE, Fundación Espinosa Iglesia, particularmente, entre varias más, pero particularmente estas 3, el IMCO, también 4,
propusieron en la campaña del 2015 el que los candidatos declararan sus intereses, lo que hoy se conoce como la Ley 3 de 3. Su patrimonio, sus declaraciones y una más que ahorita me falta. Declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. Las tres Así es. cosas que... Entonces, el año pasado, como iniciativa ciudadana, se presionó, se propuso, se demandó a los candidatos, a gobernador, a presidentes municipales, a diputados que lo hicieran. Y muy poquitos, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas muchos reconocen que fue un muy buen ejercicio, al grado de que hoy estas mismas instituciones lo proponen, pero ya como ley federal, ¿sí? ¿Y por qué es importante estas tres declaraciones? Porque, y así se maneja en la realidad, yo puedo esconder mis bienes, pero los pongo con terceros nombres, que puede ser la esposa, los hijos, las amantes, los amigos, etc. Entonces, por eso hoy se está pidiendo que sea los familiares más cercanos y familiares hasta un segundo o tercer grado. ¿Por qué razón? Porque hay un caso muy, muy concreto y que no va en relación al patrimonio en forma directa, pero que nos sirve. El delegado de Iztapalapa, que hoy es diputado, hace un año era delegado. El que tuvo un accidente, el que tuvo ¿no? un accidente en una camioneta acá por San Ángel. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Y se declaró de inmediato. Esa camioneta no era de él, era de una compañía que daba servicios a la delegación. ¿Por qué el delegado trae un automóvil, una camioneta que no es de su propiedad ni de la delegación? 1, 2. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pero no quedó nada más ahí. El delegado está viviendo o vivía fuera de la delegación que él gobernaba, en una casa también por San Ángel. En una zona de lujo, ¿no? En una zona de lujo, un delegado de una delegación sumamente pobre. ¿Quiénes son los dueños de esa casa? Los mismos dueños de la camioneta, los mismos prestadores de servicio de la delegación. Eran sus amigos, ¿no? ¿Qué es No hay que mal comentan? pensar. ¿Qué es lo que comentan en relación a esto? ¿Por qué no se castigó al delegado formalmente? Porque la ley no marca que sea delito que yo, siendo servidor público, esté usufructuando automóviles, casas, yates, aviones o terceras u otras cosas, mientras no pasen a mi patrimonio. Me lo están prestando de buena fe, podemos decirlo así, no hay delito. Pero hay cosas que en el derecho legalmente no están sancionadas, pero moralmente sí. Claro. Que es este caso. Por lo tanto, quienes hicieron la ley 3 de 3 analizaron infinidad de casos, uno de ellos es del delegado, y dice, hay una serie de elementos humanos, pero no jurídicos para sancionarlo. Y eso es lo que persigue la ley 3 de 3, que implica, bueno, se le llamó ley 3 de 3 por estas tres declaraciones que hay que hacer, pero implica, para poner un piso firme, una base sólida, dar seguimiento o modificar 7 leyes, que ahorita no las recuerdo, 7 leyes, y detrás de esas 7 leyes federales, 20 leyes más, que pondrían un cimiento sumamente sólida para que a mediano plazo México pudiese empezar a cambiar. Sin el cambio de esas leyes, se mueven muchas cosas, pero muchas quedan igual. Yo quiero invitar a las personas que nos escuchan a visitar este sitio de la Ley 3 de 3, Así es. que es un sitio realmente interesante, Moni, porque nos permite conocer de manera muy específica quiénes son los funcionarios que se están comprometiendo en esta lucha contra la corrupción a partir de la firma del 3 de 3. Mire, por ejemplo, en este momento hay 436 funcionarios que han publicado la Ley 3 de 3 o que han publicado sus 3 declaraciones, Y si ¿no? me permite un comentario, y incluso algunos, puede ser que haya otra lista, que ni siquiera son funcionarios, pero sí son
personalidades públicas Exactamente. que ya lo están haciendo. Y eso es lo interesante. Después de que usted ve este número de los 436, puede ver cuántos de estos funcionarios o servidores públicos están, e incluso personas de interés público, han firmado. Entonces usted puede ver que, por ejemplo, del Gabinete Federal solamente ha firmado una persona, que 12 gobernadores ya se han comprometido con este tema de 3 de 3 y ya presentaron sus 3 declaraciones, 16 senadores, 27 alcaldes, 104 diputados federales, 55 diputados locales, 6 partidos políticos y una persona de interés público. Entonces, este tema me parece que para usted, amigo ciudadano, resultará fundamental poder conocer, entender y exigirle a su diputado. Usted sabe perfectamente quién es su diputado en su sección, lo ve haciendo campaña cada vez que hay algún tipo de problema. Bueno, pues acérquese con él y pregúntele si ya firmó la iniciativa 3 de 3. Y si le dice que sí, pues ya sabe que al menos es un poco más de confianza. No, la verdad es que sería mucho más de confianza para usted el hecho de que su representante efectivamente hiciera esto. Además, aquí usted puede ver cómo puede promocionar este tema. La iniciativa 3 de 3 se define como una iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país, funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos. Interesante y padrísimo esto, ¿no, Moni? Así es, pero fíjate que viendo esto, cuando uno hace pública su declaración, pues obviamente ya se siente observado, ¿no? O sea, ya dicen, chin, ya todo el mundo sabe que tengo pues solo una propiedad, 2 coches, no sé, ¿no? Y de repente, pues si adquiero 4 o 5 propiedades, pues todo el mundo se va a dar cuenta. Al sentirse observado, lo que se pretende es que pues esa persona pues se porte bien. Lamentablemente también es un poquito la naturaleza humana, ¿no? Cuando vemos que los demás nos están vigilando, pues ya tendemos a mejorar nuestra conducta, que debería de ser sin que nos observaran. Pero Raimundo, a ver, yo te pregunto, si me pongo un poquito del diablo, de abogado del diablo, muchos políticos dicen que ellos no quieren ser muy específicos en sus declaraciones, que porque pues que es información pues privada. Puede atentar contra su seguridad. Que casi si yo fuera un secuestrador, me meto a esa página y digo, a ver, de estos 500, a ver cuál tiene más. Ah, bueno, pues me voy por ¿no? Entonces, ahí también se ha atorado, creo que un poquito el debate de si tiene que ser pública, qué tan detallada. ¿Cuál es tu opinión? Estamos en el programa Es tu Derecho. Así es. Y es nuestro derecho como ciudadanos el que los dineros públicos, hasta el último centavo, sea transparente. Un hecho real es de que los dineros públicos desde el municipio, incluso el municipio más pobre, hasta los dineros federales, que son miles de millones de pesos, hay muchas cosas que no son claras. Un caso concreto, tuve la oportunidad hace 15 años ya de ser servidor público, fui regidor. Antes de aprobar el presupuesto municipal, bueno, primero el presupuesto municipal lo entregaban 12 horas antes de su discusión. O sea, en la noche para discutirlo en la mañana. O sea, todos llegaban en blanco. Así es. ¿A levantar la mano? A levantar la mano. Entonces, cuando todo eso se tiene que tramitar u organizar con muchos meses de anticipación, ¿por qué lo entregan? Así. Entonces, todo dinero público tiene que ser transparente. Los cabildos a nivel de municipio, por ley, tienen que ser abiertos. O sea, cualquier ciudadano puede entrar o ir. Es mirón de palo, valga la expresión. Pero si se está decidiendo ahí en esos espacios lo que corresponde a toda mi comunidad o mi municipio, yo tengo derecho. Pero puedo hacer una afirmación hoy que el 70, 80, 90, 95% son cerrados. Porque no se nos ha no tanto que no se nos ha educado, sino que ni siquiera sabemos que son espacios públicos, porque si las sesiones de la Cámara hay un pequeño espacio para el público en general, ¿por qué no en los municipios? Hasta se transmiten en televisión, vaya. Así es. Y a pesar
de todas las limitaciones o deficiencias a nivel federal en la transparencia de información, en lo federal se informa hoy mucho más, menos en los estados y en los municipios no se sabe nada. Claro. Es parte de nuestra cultura cívica que necesitamos fortalecer. Es parte de la información y formación que tenemos que hacer con la ciudadanía. Formar ciudadanía sobre es tu derecho. Entonces, en base a esta situación que se dio a la ley 3 de 3, ¿qué es lo que atoró? Una de las cosas que atoró, ya se había mencionado anteriormente, uno, el tener un fiscal totalmente independiente del poder ejecutivo y también incluso me atrevería a decir del poder legislativo, porque los vicios, los errores, las críticas, las limitaciones, las debilidades, por ejemplo, del INE y de muchas instancias es de que los partidos son los dueños del pastel y se reparten las rebanadas en varios ámbitos de la vida civil o pública. Requerimos darle fuerza a la ciudadanía. Nuestra democracia está muy maquillada, está muy debilitada o está incluso en algunos de los casos hasta secuestrada por los partidos políticos. Necesitamos fortalecer la ciudadanía para ir avanzando y yo creo que es el principal logro de este ejercicio de la ley 3 de 3 que se dio en estas últimas semanas. Es importante esto que estamos hablando, Raimundo, y me viene a la mente pensar en cómo es que los ciudadanos podemos efectivamente participar. Pero yo no dejaría de hacer hincapié en el hecho de que nosotros como ciudadanos también muchas veces participamos de la corrupción, a veces incluso sin darnos cuenta. Mire usted, cada vez que tomamos un privilegio que no nos corresponde legalmente, en el fondo estamos teniendo algo de corrupción. Cuando nosotros consideramos que somos más importantes que las leyes o que nuestra situación en un momento particular nos hace distintos o superiores a otros, ya estamos participando de un acto de corrupción. Cuando yo decido que, porque yo tengo prisa, yo sí me puedo pasar el alto, ya estoy participando en un acto de corrupción. Cuando yo decido que, como ciudadano, hoy necesito mi coche y lo voy a utilizar aunque no circule, y lo que voy a hacer es pagarle la mordida a alguien de manera específica para que me dé la clave y circule con tranquilidad durante ese día, ya estoy participando en un acto de corrupción. Hasta verificar el coche. Verificar el coche, sencillamente, usted ya sabe que llega al verificentro, le van a preguntar si viene su coche bien, y usted contesta que sí, pues ya sabe que va a ser sujeto de un acto de corrupción. Nosotros como ciudadanos estamos, parece ser, muy acostumbrados o llegamos a pensar que es un tema de privilegio no obedecer la ley, Raimundo. Así es. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué mensaje nos podemos dar para evitar estar participando de esto, toda vez que efectivamente no hacer caso a ciertas leyes nos hace vivir mejor en términos de la realidad en la que estamos en este país? En este sistema, mencioné hace rato que el problema es el sistema, no es el mexicano. En algunos casos no podemos separarlos, pero ahorita es el sistema político. Ahorita en forma sencilla lo ejemplificaría como un automóvil. Necesitamos afinar el automóvil para que arranque a todo lo que da. Necesitamos cambiarle algunas piezas, etc. ¿Por qué? Porque nuestro automóvil todavía sirve. Si le hacemos el ajuste, la afinación, le cambiamos algunas piezas, va a ser un carro en muy buen estado. Y ese es nuestro país. Mientras no afinemos, no le cambiemos algunas piezas, pues tendremos que hacerles algunas movidas para que jale, para que arranque, para que prenda, para que esto. Mientras no cambiemos el sistema, y ahí, confesando nuestra realidad, o sea, de cada 100 personas que llevan o llevamos a la revisión a nuestro coche, al verificentro, pues ya es natural que nos digan, son 350, pero bueno, para que pase son 400. O sea, lo que tú mencionas es actitud o comportamiento cotidiano, porque si no me van a detener mi coche. Claro. Pero es parte de un sistema. Ahorita el otro ejemplo de la velocidad en vías rápidas, viaducto, bueno, en toda la ciudad, porque a fin de cuentas donde no es vías rápidas. No, ya, pues ya no hay vías rápidas prácticamente aquí en la Usted ciudad. olvide ese término. Sí. Pero en forma automática podemos ir en vías rápidas
y prácticamente nadie rebasa los 70 u 80 kilómetros marcados. A menos que traiga placas del Estado de México y esté en el Distrito Federal, y en el caso contrario que traiga placas del DF y Veamos esté en que el ahí, Estado de México. a fin de cuentas, aunque no nos gusta la forma en que lo hicieron, todos nos estamos sometiendo al sistema, en este caso, de control de velocidad. En el sistema que lo que permite que este coche destartalado funcione es la corrupción. Por lo tanto, hay que afinarlo, hay que cambiarle piezas y hay que asumir lo que nos corresponde. Oye, y aquí, perdón, y aquí la ciudadanía tenemos que seguir insistiendo. Me da mucho gusto, en parte por la cuestión política que están viviendo, pero me da mucho gusto que PAN y PRD se hayan unido y que hayan dicho o todo o nada en la lucha contra la corrupción. Y que hayan abanderado desde su poder público y asumido la ley 3 de 3. Porque en este caso, ellos mismos, en el PAN hay corruptos, muchos. En el PRD hay corruptos, muchos. Pero ellos están impulsando, y reconocerles a estos dos partidos que están impulsando un cambio del sistema político mexicano. Aquí un llamado precisamente al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde, de que ellos incluso con convocatoria oficial del Senado, había sesiones de trabajo de lo que le llamaron Parlamento Abierto y no llegaron. Algo que como sociedad tenemos que demandar a todos nuestros políticos es que cumplan su palabra. Porque este sistema político mexicano, que su aceite es la corrupción y de todos los colores políticos, el político piensa una cosa, dice otra y actúa de otra forma. Varias de las encuestas que tratan sobre la confianza en México, se menciona que 6 de cada 10 mexicanos no confiamos de los demás. Mientras no superemos la desconfianza, pero también mediante la corrupción o las mañas políticas, se siga alimentando la corrupción y esta incrementa la desconfianza, estamos viviendo en un círculo vicioso. Claro. Por lo tanto, la corrupción no se crea ni se destruye, sino se controla con un Estado de Derecho y con leyes que se cumplan. Raimundo, antes de terminar, y perdón, Moni, me viene a la mente este tema que se ha puesto de moda de andarnos grabando y andar grabando a todas las personas cuando cometen algo ilícito, ¿no? Recordamos a Lady Basura, recordamos ahora a Lady 100 pesos, etcétera. ¿A ti te parece que esta es una manera útil, práctica, que los ciudadanos podrían andar con una cámara en todo momento en el cual interactúan con la autoridad para poder garantizar que la corrupción se reduzca? Pues eso, hoy con estas nuevas tecnologías son herramientas que si son bien utilizadas y en forma responsable, valga la expresión, no me gusta el término, pero ahorita lo voy a decir, todo mundo andamos armados. Nuestro teléfono se convierte para sacar una fotografía, para tener un video de un incidente o de una irregularidad. Y eso hace que todos los demás también pongamos en orden nuestra vida o nuestras actitudes. Lo malo también dentro de esta sociedad es de que hoy los periódicos, por lo menos en alguno, mencionan en algún artículo, bueno, la ley de 100 pesos se puede convertir en una estrella mañana porque sistemas corruptos, pues por ser una mujer bonita, bonito cuerpo, joven, etcétera, etcétera, pues ya la van a lanzar a la fama. Es parte del sistema corrupto. Es muy interesante el documento de Jorge Mario Bergoglio, porque dice, el corrupto debería de tener un doctorado en maquillaje, utilizo otra palabra, cosmetología, porque siempre se ve bien. El corrupto se presenta como una persona triunfadora. El corrupto se presenta como una persona que lo envidia en los demás porque le va bien en la vida. Pero también menciona, el corrupto tiene actitud de lombriz. Son palabras muy fuertes que dijo Bergoglio en 1991. Tiene espíritu de lombriz y todo lo hace por debajo de la tierra.
Les vamos a pasar este documento y lo pueden encontrar, a todo nuestro público lo pueden encontrar este documento en su título formal es Corrupción y Pecado y está pues ya en las redes. Usted ya sabe, entonces hay que buscar sobre este tema de corrupción y pecado. Moni, vale la pena leerlo, ¿no? Claro que sí, yo me quedé con las ganas ahorita que Raimundo nos está comentando sobre este documento de corrupción y pecado. Y bueno, ya tenemos aquí un comentario. Dice, ¿qué tan grande puede ser la expectativa para que se cumpla esa ley? Dice Emilio Avilés de Tlalpan, mientras no exista un verdadero Estado de Derecho no será posible. Seguiremos soñando porque el verdadero Estado de Derecho es la igualdad ante la ley. Y pues sí, efectivamente Emilio Avilés y Raimundo, ya nos tenemos que ir, pero nada más para concluir. ¿Qué beneficio tendría la sociedad mexicana de que esta corrupción, que como bien dices, no va a desaparecer, pero se va a controlar y aspiramos a que se minimice, ¿en qué beneficiaría esto a la sociedad mexicana? En todos los ámbitos y particularmente para superar los graves problemas de nuestra sociedad. Otra vez regresando a algunos de los temas del Papa, lo ha dicho muy claramente, la corrupción la pagan los pobres. Eso es fuertísimo. La corrupción la pagan los hospitales que no tienen medicinas. La pagan las escuelas que no tienen o que no forman bien a sus alumnos. Hace 3 semanas el secretario de Educación Pública mencionó que hay infinidad de escuelas que no tienen ni luz. En siglo XXI, en este país, ¿cómo es posible? No solamente para quienes han estado en el gobierno, pero que ha servido entonces 100 años de revolución. Claro. Y alardear, valga la expresión, de que tenemos una de las constituciones más progresistas de todo el mundo. Eso es palabras, y valga la expresión, es demagogia. ¿Cómo se beneficiaría la sociedad? Superando estos problemas. Y a su vez también un verdadero equilibrio. Pero particularmente ahorita hablando de lo que son servidores públicos y sociedad en general. No es posible que haya servidores públicos de los 3 poderes que ganen 200,000 pesos, 300,000 pesos, cuando hay millones de mexicanos con un salario mínimo al mes, con 2,000 pesos al mes. Acaba de sacar Mexfam o una institución un documento muy valioso donde seguro no es de Mexfam, donde entrevistan a 19 personas, si no mal recuerdo, que viven con 20 pesos al día. No es posible que haya gente que viva con 20 pesos al día y haya servidores públicos que ganen 200,000, 300,000 pesos al mes. Eso es su sueldo formal, más otros ingresos. Gana la sociedad superando la corrupción. Pues hemos estado escuchando, hemos estado platicando sobre la corrupción. Queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado. Esperamos que estos minutos le hayan servido para reflexionar y sobre todo para convencerse de que tenemos mucho que hacer por este país. Este ha sido su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Esto fue Es tu Derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.